más comunicación, más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Las primeras gotas de un nubarrón, los últimos arcoíris, las mañanas heladas y los mediodías dorados. A la mitad del día, Los Canelos. Todos los viernes, al mediodía, por Radio Universidad Austral de Chile. Los Canelos, en la mitad del Guadalazquén. Este es el episodio de hoy de Los Canelos aquí en la radio de la Universidad Austral de Chile. Y claro, las primeras gotas del nubarrón nos cayeron ya en estos días, en esta semana. Bien lo saben quienes nos acompañan aquí. Incluso vamos a decir que tenemos nuestro corresponsal en la costa. No vamos a decir exactamente el lugar para que no sea acosado por todos los fans, pero está Juan Domingo Ramírez con nosotros, dueño de casa, como siempre. Que ha vivido especialmente, supongo, y con el disfrute de siempre, el temporal de estos días. Hola, Juan Domingo. Hola, ¿cómo están? Hola, Rodrigo. Hola, colegas. Sí, aquí ha habido un temporal de miedo. Como estamos en zona rural, además, el agua entra por todos lados. Pero, en fin, estamos bien guarecidos y en cuarentenados. Y en cuarentenados. Sin luz, muchas veces, así que podría caerse en cualquier momento. Y en los fundadores, ¿cómo está el temporal? Está Marcelo Arancibia, académico del Instituto nuestro de Estudios Educacionales y además coordinador de vinculación con el medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Un abrazo, Marcelo, bienvenido. Hola Víctor, hola Juan Domingo, hola Rodrigo. Yo no soy fundador de nada para que Rodrigo no se confunda, sino que vivo en un sector que se llama Los Fundadores. Viviendo como de costumbre, ¿no? En Valdivia, en estas fechas, ya comienzan las tempestades. Sí, sin duda. Bienvenido, Marcelo, y está con nosotros, lo dejo en esta parte al final, porque es un invitado especial para hoy, para compartir con nosotros, para conversar. Ojalá aprovechemos todos los minutos. Rodrigo Araya Campos. Rodrigo, un periodista que incursionó siempre en los ámbitos de la academia también, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso. Reside en Viña del Mar, de hecho. Yo creo que allá no hubo tempestad, pero ya llegará. Y además, en las próximas horas debe entrar en cuarentena a la medianoche, según la prescripción oficial, toda esa zona. Y Rodrigo, además, hoy en día haciendo academia en la Universidad de Santiago también. Y en la cooperativa Diversos, de la que vamos a conversar, porque tiene que ver con la temática central de hoy, que es el tema de la educación. Vamos a hablar bastante de educación, pero de comunicación también. Y de educación en clave social, por supuesto. Este es un mes en que todos los años, yo lo repito siempre, estamos todos pendientes de las evaluaciones. Es un mes bien especial en el año, el mes de junio, y sin embargo este año ha sido tan distinto, pero con cierta procesión que va por dentro. Bienvenido, Rodrigo, un abrazo. Hola Víctor, hola Marcelo, hola Juan Domingo y hola también a los auditores. Efectivamente, gracias Marcelo por la explicación, porque yo no soy de Valdivia, he estado allí, pero tampoco conozco tanto como para saber del sector de los fundadores. Yo estoy en Viña del Mar en este minuto, en Recreo. Tuvimos harta lluvia, ayer lluvia desde las 9 de la noche hasta la mañana. Harta no para realidad valdiviana, sino para realidad viñamarina. Y ahora ya estamos con sol, así que el día está ideal para resfriarse, como si faltara algo. Oye, Rodrigo, primero partamos presentando también un poco la idea de este encuentro. A mí me parece súper relevante, más allá de que estamos viviendo el mes de junio, que podamos hablar de educación con quienes la sienten desde adentro, digamos, desde adentro del ejercicio de la educación, como una opción. Y tú me contabas de la cooperativa, quisiera que la presentes un poco, que nos introduzcas en ello
Y por supuesto saludar al equipo que está ahí, a las personas que comparten ello y por supuesto los micrófonos para que nos cuentes y nos introduzcas a Juan Domingo, a Marcelo y a mí y a la audiencia. Gracias. Me permite dos cosas: presentar la cooperativa y presentar algo del movimiento cooperativo. Somos un grupo de profesionales que teníamos deseos de iniciar alguna experiencia compartida. Varios de nosotros veníamos del mundo universitario y por motivos distintos sentimos que ya nuestro trabajo en la universidad estaba agotado, concluido, y buscando figuras legales para poder constituirnos, pasamos por la idea de fundación, por la idea de ONG, etcétera. Dimos con las cooperativas de trabajo, que es una figura no muy reconocida. De hecho, hemos postulado algunos concursos públicos y desde el mismo Estado nos han dicho que no saben si las cooperativas de trabajo pueden presentarse o no. Una cooperativa es una empresa como cualquier otra, con la diferencia de que sus modos de gobierno, sus modos de administración son absolutamente democráticos. Es decir, todas las personas que son socios de la cooperativa tienen derecho a voto. En Chile hay cooperativas bastante grandes y con buena facturación a fin de mes. Nosotros ya no quisiéramos aquello. Columno, la cooperativa lechera La Unión, Capel, la cooperativa agrícola Pisquera del Valle del Elqui. Y bien, pues nosotros nos constituimos en cooperativa y somos una cooperativa de trabajo, que es uno de los tipos de cooperativas. Las más conocidas probablemente son las cooperativas de ahorro o las cooperativas agrícolas, de la época de la reforma agraria incluso. Y nosotros somos una cooperativa de acción pedagógica. Es decir, nos interesa trabajar en el ámbito de la asesoría, de la capacitación, del acompañamiento, de la sistematización, experiencias pedagógicas y sobre todo las escuelas públicas, ¿no? Lo que hoy día son las escuelas municipales y que dentro de poco van a ser las escuelas de estas administradoras mayores que va a haber una vez que la educación municipalizada se ceda su espacio a estas otras administradoras. Y me detengo el último minuto en esto, en decir que nuestro nombre es Di-Versos, así nos pueden encontrar en la web. Nuestro sitio es las 3 W con el punto Di-Versos. ¿Y por qué nos llamamos así? Porque nosotros pensamos que para poder ser diversos necesitamos que las personas puedan decir sus versos. Y por lo tanto estimamos que el lugar apropiado para que todos nos acostumbremos a hablar con voz propia, para que nuestra voz privada adquiera una condición de voz pública, para aprender en definitiva a decir nuestros versos en la escuela. Y entonces la cooperativa la componen fundamentalmente pedagogos, hay una bibliotecaria también, y yo, y somos 2 periodistas, que se supone que nuestro aporte es fundamentalmente ¿no? Cómo poder transformar la voz privada en voz pública. Buena pregunta también, por ejemplo, para Juan Domingo Ramírez. Juan Domingo, tú también has estado vinculado a un montón de iniciativas, siempre en el ámbito social, que hace el juego, educación y comunicación, que lo han hecho muchos, que hay una gran trayectoria, incluso aquí mismo en Valdivia al respecto. Marcelo también ha trabajado en esa línea, pero me interesa saber cómo ves esta relación hoy, digamos, que ha ido poniéndose en el tapete cada vez más. Juan Domingo Ramírez. Yo creo que hay 4 conceptos que son indisoluble, que es educación, comunicación, cultura, desarrollo. Son 4 conceptos que me da la impresión que no funcionan unos sin el otro. Entonces, cuando hablamos de la unión de comunicación y educación, estamos hablando por un lado que la comunicación es, por decirlo en términos técnicos, una interacción con el otro y una interacción de sentidos. ¿Qué significa eso? En palabras muy simples, que si no reconocemos a la otra persona como una persona válida, no va a haber comunicación, pero que también si no reconocemos los códigos en los cuales nos estamos comunicando, tampoco va a haber comunicación. Y por otro lado, la educación
es comunicación. No se va a dar procesos educativos, sino son procesos dialógicos, en que uno reconozca al otro, reconozca a los estudiantes, el docente se transforme en un articulador. Entonces, podemos reconocer, sobre la base de esas pequeñas definiciones, podemos reconocer en donde efectivamente se están dando procesos de comunicación y en donde se están dando unos procesos que parecieran comunicación, pero que no lo es. Entonces, cuando hablamos de comunicación, también vamos a hablar de cultura, porque lo que estamos comunicando es, primero, desde donde nosotros somos, desde lo que somos, pero también reconociendo a la otra persona desde un ámbito cultural. O sea, para que exista comunicación no hay sentido. El problema es que seguimos detenidos en los procesos educativos. Me refiero al colegio y me refiero incluso a la universidad, que estamos pegados en el tema del emisor, mensaje, receptor y retroalimentación. Entonces creemos que hay medios de comunicación masivos que no son medios de comunicación masivos, son medios de información. Nosotros no tenemos nada que decir en Canal 3, en el Mercurio, qué sé yo. Entonces, ahí, no sé, básicamente se le puede llamar medios de información. Entonces, lo que nosotros hacemos desde el ámbito universitario, desde nuestro propio ámbito en temas de comunicación para el desarrollo de comunicación y educación, es justamente eso. O sea, nosotros podemos colaborar no somos capaces no te escuchamos lo último, Juan Domingo. Que las no te comunidades escuchamos lo hacen, último. Son ellos los que van a tener el sartén por el mango en términos de contenido de lo que nosotros queremos hacer. Bien, Juan Domingo Ramírez está con nosotros del Instituto de Comunicación Social de la Universidad Austral de Chile. Está con nosotros también Rodrigo Araya Campos, de la cooperativa Diversos, que está con nosotros, además periodista, académico, y alguien que nos introduce también la posibilidad de dialogar con el área de la educación como una demanda social al final. Yo sé que Marcelo Arancibia, que has cumplido roles bien diversos en estos ámbitos, pero tu trayectoria en educación es fundamental, y hoy en día como coordinador de vinculación de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad Austral, quisiera proponerte eso, digamos, esa relación. ¿Cuál es la función social de la educación en este tiempo, digamos, ¿no? Porque situarlo en el tiempo actual, que hay una demanda que quizá es un poco más firme, más dura respecto de que tiene que haber una educación de sentido público, ¿no? Marcelo. Gracias, sin duda. Me llama poderosamente la atención la propuesta de la cooperativa Diversos, en el sentido incluso de la denominación, que la encuentro espectacular, digamos. Yo, si bien he trabajado en diversos lugares, nunca he sido diverso. Entonces, interesante cómo también uno puede, dentro del modelo neoliberal, jugar con algunas posibilidades, ¿no? Y dentro de ellas las cooperativas, sin lugar a duda, que tienen hay una fortaleza implícita que quizás no la hemos descubierto del todo quienes estamos optando por una sociedad distinta, ¿no? Y yo sé que aquí hay colegas de la Facultad de Ciencias Económicas que trabajan harto con las cooperativas, ¿no? Entre ellas Esther Fechi, que tiene ahí un grupo que trabaja bastante con cooperativas. Y cuando hablaba Juan Domingo, y a propósito de la pregunta que tú me haces, me recordaba del trabajo de nuestro gran amigo Carlos Calvo, que nos habla de esta relación, de esta metáfora del mapa escolar al territorio educativo, ¿no? Es decir, cómo hemos reducido lo educativo a lo escolar. Y eso creo que es un fenómeno que le ha hecho mal a la educación en Chile, digamos. En otros países, y discúlpenme que compare, digamos, pero a veces nos gustan las comparaciones cuando ganamos, no cuando perdemos, ¿no?
Pero no, en otros países la sociedad se hace responsable del fenómeno de educar, es decir, hay sociedades que educan. En nuestro país eso se ha llevado o se ha reducido a la escuela, por un lado, que sabemos que de educación a veces es poco, pero se le ha dado la responsabilidad principal a la familia, ¿ya? Y ahí recojo el guante, Víctor, porque esta pandemia o este aislamiento físico al cual nos hemos visto obligados ha demostrado que la familia no es una buena educadora. La familia en Chile es una familia que tiene muchas debilidades, que tiene muchas complicaciones, desde el punto de vista material, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista relacional incluso, ¿no? Nos hemos encontrado con lugares en los cuales las familias habitan este concepto de múltiples hogares, no sé si lo han escuchado, ¿no? que ocupa el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, hay habitaciones casas en las cuales viven múltiples familias, ¿no? Sí. O familias, más de una familia, ¿no? Entonces, ante esa realidad digamos que de hacinamiento, se ha hecho, se ha evidenciado, ¿no es cierto?, que nuestra sociedad no es una sociedad que pueda efectivamente y de manera óptima, ¿no es cierto?, educar a nuestros niños, niñas, jóvenes. De hecho, hay familias que ya no hayan que hacer, digamos, con los chicos, ¿no? Y eso ha demostrado en alguna medida el valor que tienen las profesoras, los profesores y la escuela dentro de la cotidianidad de nuestro devenir, de nuestra experiencia. En muchos casos nos hemos encontrado con que nos es muy difícil vivir sin la escuela, digamos, desde todo punto de vista, digamos. Entonces, en ese sentido, habría que trabajar o mantener, quizás más allá de la pandemia, la discusión en torno a esa función social, política, ¿no es cierto?, de la escuela en un contexto social más amplio, digamos. No reducirlo, digamos, a la relación familia-escuela, digamos, sino que ampliarlo a la relación escuela-sociedad, que creo que es donde se ha perdido un poquito, o comunidad educativa, si se quiere. Yo trato de hablar desde afuera precisamente para provocar, y haciendo uso más o menos de las frases hechas, ¿no? Esto de que la escuela es el instrumento de reproducción social por excelencia, ¿no? Que no es otra cosa que eso al final, ¿no? Que es algo que te prepara solamente para estandarizar, ¿no? Y eso yo no sé si todavía se sostiene o se dice, pero pareciera que estuviera todavía en la racionalidad, digamos, instalada. Rodrigo Araya. Tienes apagado el micrófono probablemente. Está apagado. Gracias, disculpen. De hecho, yo estoy de acuerdo con la reflexión. O sea, sí, me parece interesante la provocación que planteas, Víctor. Y yo tengo la impresión que una de las discusiones interesantes que hay hoy día a propósito de las reformas educacionales es saber si queremos escuelas para obtener generar mano de obra bien calificada para alcanzar un modelo de desarrollo que tiene por finalidad mejorar el PIB, el Producto Interno Bruto, o escuelas que construyan mejores ciudadanos, o escuelas que aporten mejores ciudadanos a la sociedad. Hoy día que vemos tanto egoísmo en tantas actitudes cotidianas a propósito de la pandemia, no estoy pensando en las personas que tienen que pasar la pandemia en 30 metros cuadrados, sino en otro tipo de personas. Yo tengo la sensación que ahí queda bastante claro que hoy se requiere más que nunca una escuela que contribuya a formar buenos ciudadanos y ciudadanas. Y creo que ahí hay un desafío, y en ese sentido tengo la impresión que uno de los aprendizajes de la pandemia es la importancia de la escuela pública y la desastrosa situación como una profecía autocumplida en que hemos ido dejando la escuela pública. Si hay una cuestión que hoy día le debiéramos agradecer a la migración, es que gracias a la migración y los migrantes
las escuelas públicas tienen más matrículas, ¿no? Hay comunas donde llega el 70, 80%, no conozco la realidad de Valdivia. Y hoy día nos damos cuenta de que sin escuela pública, igual que sin salud pública, sin medios públicos, sin agua pública, etcétera, etcétera, sin salud, sin educación pública, hay algo que nos falta. Yo espero que eso sea un aprendizaje, y en ese sentido me parece que los énfasis que provienen desde el ministerio por insistir en la entrega de contenidos hablan de una comprensión de la educación fundamentalmente en lógica, para citar a Paulo Freire, en lógica de educación bancaria, ¿no? Esta educación que deposita conocimientos en las personas. En circunstancias de que hoy los aprendizajes deben ser fundamentalmente transversales. Yo no sé cuáles son los contenidos de los distintos programas de la enseñanza básica y media que le permiten a los niños entender, a los niños, niñas y adolescentes entender por qué ellos están pasando la pandemia en 30 metros cuadrados y esperando que llegue una caja de alimentos, y hay otras personas que pasan la pandemia en unas condiciones unas condiciones materiales de mucho mayor confort. Como claro, estamos con Rodrigo Araya Campos. Juan Domingo Ramírez, por favor. Perdona, te interrumpí. Es como una casa para acogida de un alcalde que vive de las mil maravillas. O sea, ahí son una serie de contradicciones. Disculpa, sobre eso lo que me pareció interesante, pues yo creo que muchos vimos a Joaquín Lavín, es cuando dice: yo hace tiempo que no comía porotos con rienda. Claro, yo me imagino que hay hogares en Chile donde los porotos con rienda no son un plato habitual. No están en la dieta. Y en otros la mayor parte de las proteínas provienen precisamente de las legumbres, no por opción necesariamente. Juan Domingo. Exacto. No, lo que quería acotar, lo que decían ustedes, es que mi pregunta siempre es cómo nosotros nos comunicamos, además, comunicamos estas reflexiones, esto que hablamos de el aprendizaje que va a subir de acá a las comunidades educativas, porque en el fondo las reflexiones de la universidad son muy buenas, a pesar de que nos están obligando, entre comillas, a todas las universidades se están obligando a meterse en este tema de los contenidos. Pero el punto es cómo nuestra reflexión se traspasa a las organizaciones sociales, se traspasa a las comunidades educativas. Muchas comunidades educativas hoy lo que están preocupadas, por ejemplo, es cómo van a pagar las mensualidades en los colegios en que hay que pagar, o cómo van a la justicia invocando el derecho a propiedad. Entonces, es que estamos un poco confundidos porque no hemos logrado, y lo digo con pesar, digamos, no hemos logrado traspasar estos conceptos, esta discusión a las comunidades que efectivamente deberían estar discutiendo esto, o por lo menos planteándose para cuando comience un retorno. Yo creo que todas las personas estamos en esa reflexión de cuál es el papel del Estado, pero iremos a seguir insistiendo cuando salgamos de esta pandemia en el rol del Estado. Esa es una pregunta que a mí me da vueltas, porque mientras no logremos esta conversación con la comunidad, me temo que, como muchas discusiones, empiezan a quedarse en las instancias técnicas y no se genera una discusión mucho más amplia. Marcelo Arancibia, yo sé que tú has tenido estas conversaciones muchas veces e incluso en lugares donde estas cosas tienden a veces a ser materia de decisión incluso, ¿no? O sea,
Yo sé que nunca has sido Ceremi, pero alguna vez lo serás, no sé. El- pero me No, por imagino favor. que aquí hay un problema político de fondo. Y creo que tú lo mencionabas al inicio igual. O sea, nosotros venimos de una reflexión que puede ser catalogada incluso si alguien escucha esta conversación como meramente académica. Porque al final el día a día es otro. El día a día al final es resolver la cuestión de que los niños, las niñas puedan acceder a algo que se supone que entrega la escuela, digamos, al final. O sea, si aparte te piden que sacrifiques todo, digamos, ¿qué va a hacer? Entonces parece que estuviéramos Sí. en una jungla en la que la educación es la posibilidad solamente de transitar por mejores lianas, digamos. O sea, yo soy un convencido que nosotros vivimos en un país lleno de brechas, ¿vale? Tenemos distancias entre todo, digamos, de todo y todo. Así como veíamos la distancia entre lo escolar y lo educativo, entre la academia, ¿no es cierto? Y los contextos de desempeño, distancia entre las teorías y las prácticas, distancia entre quienes generan la evidencia científica y quienes toman las decisiones políticas. Entonces, bueno, ni hablar de las brechas sociales y económicas, digamos, pero y yo creo que tú apuntas un poquito a eso, digamos, a que finalmente, o sea, lo hemos visto también en el tratamiento sobre la pandemia del Ministerio de Salud, digamos, donde teniendo y conformándose incluso un comité técnico, ¿no es cierto? Un comité asesor, donde supuestamente, porque tampoco yo no conozco los currículums, no tengo tampoco por qué dudarlo, digamos, estaban las mejores personas, digamos, decían, pero que tampoco le hacían caso, digamos. O sea, después aparecían estos miembros del consejo asesor diciendo, pero nosotros les dijimos y resulta que no nos hicieron caso. Entonces, yo creo que ahí hay un tema importante y en tema educativo eso ocurre, digamos. O sea, tú tienes un colegio de profesores que elabora una serie de documentos, de peticiones, las universidades elaboran documentos, discusiones que se hacen públicos y el Ministerio de Educación toma decisiones en una orientación totalmente, incluso hasta opuesta. Entonces ahí yo creo que hay un tema no menor, digamos, que tiene que ver, y no solamente, y con esto no quiero defender al gobierno de derecha, ha ocurrido por lo menos desde que yo trabajo en educación, que ya son cerca de más de 20 años, digamos. Entonces, por lo tanto, eh, tenemos esa brecha que ya es insalvable en este contexto, porque pareciera ser que ya cada cual tomó su espacio, digamos, y no parece que no va a entrar a dialogar mucho. Pero también tenemos la brecha región metropolitana versus la capital, ¿no? O sea, quienes vivimos acá en regiones sabemos, porque yo he participado, como bien tú dices, de muchos comités técnicos de la Ceremi de Educación, soy parte del Comité Local de Desarrollo Profesional Docente, pero las acciones son demasiado limitadas a lo que el CPIP, en este caso, que está en Lo Barnechea, ¿no es cierto?, allá en Santiago, determina, digamos. Entonces, hay cuestiones que yo creo que en nuestro país son brechas por el momento, creo yo, insalvables. Y en ese sentido, cuando se preguntan, y voy quizás por un tema colateral, ¿por qué necesitamos una nueva constitución? Yo creo que claramente, más allá del documento que se cree en la nueva constitución, yo creo que nos hace falta más bien la conversación, los diálogos constitucionales, es decir, lo previo al documento de la constitución. Nos falta como país definir qué país queremos ser y hacia dónde queremos avanzar. Eso yo creo que es mucho más importante incluso que el documento un documento, ¿no?, que formalice una nueva constitución, sino que cómo generamos conversaciones, diálogos que después, para que la gente, ¿no es cierto?, y la población pueda opinar. Eso creo yo. Sí, Marcelo Arancibia está con nosotros, está Juan Domingo Ramírez, Rodrigo Araya Campos. Bueno, en la descripción ahí del programa colocábamos como temáticas muchas, ¿no? O sea, educación, comunicación, cultura, desarrollo, decía Juan Domingo,
en su momento. Juan Domingo es académico del Instituto de Comunicación Social. Marcelo Arancibia en su momento fue directivo del Instituto de Estudios Educacionales, hoy en día coordinador de vinculación con el medio en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y Rodrigo Araya, que siendo además académico, sí está participando de un esfuerzo y de un proyecto que nos parecía relevante mostrar aquí, que es la cooperativa Diversos, que se puede encontrar allí como Diversos, con guión. Les comento nomás que Loreto Valle nos escribe, dice: sociedades que educan, qué hermoso concepto. Yo opino que los docentes que estamos haciendo clases online estamos educando a las familias y logrando este concepto y lograr el fin último para esta sociedad, ser buenas personas. Se está trabajando las habilidades en la educación, pero aún cuesta sacar esta visión de maestro-estudiante, ya que nuestras políticas educativas tienen diferentes caminos. Me lo comentaba alguien que le hace clase a los más chiquititos en preescolar, que los primeros días de su trabajo en casa fueron especialmente difíciles porque, entre otras cosas, por ejemplo, cuando escribía algo o dibujaba algo y escribía para que vayan desarrollando esa habilidad, digamos, la lectoescritura, lo hacía en el piso. Entonces, en su cuarto, digamos, desarrolló un sistema para poder, y con una webcam, que era su teléfono, trataba de hacerlo. Y el problema que tenía era que las redes le hacían el efecto espejo, entonces no se veía bien lo que escribía. Entonces eso tiene forma de resolverse, pero el problema es que nada de eso, ni siquiera los detalles más mínimos, digamos, ¿no? Estaban por lo menos en una bajada concreta desde el inicio de esta pandemia. Rodrigo Araya, por favor. ¿Sabe? A propósito de lo que planteas, yo tengo la sensación que hay que aprender a mirar la parte llena del vaso y no solo la parte vacía, ¿no? ¿Cómo nos la arreglamos para pasar de una cultura de la protesta a una cultura de la propuesta? Cuestión que yo encuentro que es súper necesaria en el continente latinoamericano, donde las revoluciones de expectativas terminan siendo revoluciones de frustraciones. Estamos llenos de esos ejemplos. Esto a propósito de lo siguiente. Esta es una época descueve, maravillosa para aprender y para enseñar. Si en algún minuto quisimos tener un modelo de comunicación, un modelo de educación, unos currículum que se hicieran los lesos con las desigualdades que hemos construido en el país, ese momento no es hoy. Hoy día no hay forma de hacerse el leso, ¿no? El ejemplo que tú ponías es súper claro. En el Facebook y en otras partes ha circulado esta foto de alguien en una zona rural en el techo buscando buena conexión a Internet para poder estar con la clase. La pregunta es cómo nosotros podemos aprender en lógica de enseñanza que estos son los contenidos relevantes. Que esto es lo que debiéramos aprender. A propósito de las dudas que tenía que expresar Juan Domingo, ¿no? Sobre, bueno, a ver, ¿cómo vamos a llegar a lo que sea la sociedad después de la pandemia? ¿Con qué aprendizaje vamos a llegar a eso? Yo tengo la sensación que los aprendizajes son aprendizajes significativos. Y hoy día hay una oportunidad maravillosa de transformar en aprendizaje significativo dos cuestiones. Una, la empatía, y dos, la relación con el otro como un diverso, de darnos cuenta que somos diversos, que no somos distintos, somos diversos. Y yo tengo la impresión que la experiencia online, precisamente por el hecho de que el contexto de aprendizaje, el ambiente para el aprendizaje cambia y muchas veces no es favorable, permite experienciar, permite darle valor a la empatía y a la diversidad. Y parte del dar valor a la empatía significa descubrir que, a propósito de lo que comentaba Juan Domingo sobre los temas de cultura, ¿no? Descubrir que en el territorio donde yo vivo hay valores culturales claves para mi formación como persona,
pero que el currículum oficial de la escuela no considera. Y por lo tanto, este delta, esta distancia entre el currículum de la escuela y el currículum de la casa, es probable que yo tengo la sensación de que hoy día esto que estamos viviendo puede disminuir esta distancia. Lo que decía Loreto Valle, que a través del chat del Facebook se integró al programa, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a darnos cuenta que estamos educando a familias? Y si asumimos que educar es contribuir a que las personas adquieran mayor conciencia de la situación, de la condición en que viven, para poder cambiarla, para poder mejorar aquello que se puede mejorar, este es un momento maravilloso, maravilloso para hacer educación. Conversemos, sigamos conversando. Juan Domingo Ramírez. Yo discrepo profundamente, mi gran amigo Rodrigo Araya. Yo no veo la época maravillosa. ¿Y por qué? Porque tal vez veo el vaso medio vacío. O sea, esa es la primera circunstancia. Pero Rodrigo Brown, otro investigador de la Universidad Austral, él hablaba que estamos pasando por un proceso de zoomización. O sea, Zoom se ha convertido en la vedette de este cuento. Pero a mí no me parece maravilloso, por ejemplo, que esta profesora tenga que ocupar sus recursos, que tenga que ocupar su pieza, digamos, y que tenga que hacer una construcción técnica para poder dar su clase. Por otro lado, tampoco me parece que una pequeña tenga que subirse al techo para poder recibir sus clases. Creo que lo dijimos en algún momento, y creo que el mismo Rodrigo lo dijo, que hay una obsesión por los contenidos. O sea, hay profesores y profesoras que están muertos de cansancio en este proceso. Entonces, tal vez nosotros lo veamos como una oportunidad de aprendizaje, pero hay mucha gente que está sufriendo y que el aumento de las enfermedades mentales es exponencial con este proceso. Entonces, no sé si después a la vuelta esas personas van a estar en condiciones de poder hacer estas reflexiones, que nosotros sí las vamos a hacer. Hay un artículo que yo por aquí lo estuve remirando, que salió en CIPER el 8 de junio, y que dice Educación Online de Emergencia, hablando a pantallas de negro. ¿Qué es lo que dice en general este artículo? Dice, la educación a distancia solo es posible con meses de preparación, que argumentan estos autores, y destacan que la mayor parte de las clases online son más bien una respuesta a la crisis sanitaria. Profesores estresados, sin preparación, intentan transmitir conocimiento a familias que pueden estar empobreciéndose. Entonces, yo creo que esos son elementos para nuestra propia, se me olvidó la pantalla, ahí, para nuestra propia reflexión. Pero la reflexión tiene que partir desde la realidad. Y la realidad es que es algo muy complejo y frente a lo cual hay mucha gente que está sufriendo. Entonces, a partir del sufrimiento, claro, podemos hacer una reflexión, pero ¿cómo la comunidad va a salir a hacer esa reflexión desde el sufrimiento? Puede ser, pero tampoco quiero engañarme con esto de que después de un terremoto en que se caen 3 ciudades, dicen, no, los chilenos tenemos la fuerza para salir adelante, siempre hemos sido un pueblo ganador y todo eso, que son más o menos algunos eslogan de fácil hecho, como el señor saliendo del barro con la bandera en el terremoto, que a mí me parecía de una tristeza muy fuerte, pero que se vendió como la resistencia del chileno. Entonces, yo creo que lo que hicimos nosotros ahora no fue un cambio curricular, obviamente. Lo que hicimos nosotros ahora, y lo que están haciendo las universidades, y lo que están haciendo las empresas, es, miren, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo. Y esto es zoomizar nuestros procesos. ¿Queda algo? Sí, de todos los procesos queda algo, pero no pensemos que va a haber yo no pienso que va a haber un conocimiento. Los cabros chicos no
uno, no se agarran de la pantalla más de 3 minutos, estoy hablando de los fines de la educación preescolar y inicio de la educación escolar. Y son las familias, estas que no son parte ya de toda la estructura educacional, es lo que lo están sufriendo. Yo acabo de escuchar, por ejemplo, no sé a cuáles, alguien le dijo, me voy a bañar, ¿ah? O a Rodrigo, que yo le dije por el interno, tu tecleo se está escuchando, o que Marcelo va a tener que echarle WD-40 a esa silla, porque es horrible como suena. ¿Entiendes? Entonces, eso es nuestra sodomización. ¿Mm? Eso es. A mí se me cruzaba el gato, en la parte de abajo de la casa tienen que estar en silencio, no podemos pasar la aspiradora. Entonces, hay una serie de condicionantes, y reitero, puede que yo sea de los que miran el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno, pero me asusta empezar a mirar el vaso medio lleno en la situación social en que estamos, en que los niños están sometidos a un estrés, los adultos estamos con la cabeza tal vez puesta en otro lado. Yo tengo una clase en la tarde y estoy aterrado. O sea, no sé, primero que a mí con el Zoom me vuela la cabeza a la hora, y segundo, no sé cómo me voy a parar frente a ese curso, porque yo ese curso lo hacía de pie, nos parábamos, íbamos a tomar café, volvíamos, qué sé yo. Yo no sé cómo voy a estar aquí, además con ese delay, esperando a ver quién responde. Perdón que sea tan poco esperanzador, digamos, pero eso es lo que yo siento. El tema, Oye, pero ¿quién se tomó el agua del vaso, digamos, no? La ronda que tú nos has propuesto, que nos has venido proponiendo, déjame alterar. Mira, yo no veo diferencia entre lo que está pasando hoy respecto a las cosas que dice Juan Domingo y lo que pasaba anteayer. Sí, anteayer también sabíamos que había chicos que se iban a la casa y que tenían calefacción. Ustedes en Valdivia, ¿no? Hay escuelas, hay establecimientos donde lo primero que tienen que hacer con los niños es secarlos y quitarles y ver qué hacen con la ropa mojada. Ojalá tengan una muda en la escuela, y sin embargo hay otros que se transportan en sistemas tales que llegan absolutamente secos al lugar donde van a estudiar. Esas diferencias siempre han existido. Pero fíjate el nombre del artículo que cita Juan Domingo, ¿no? Hablándole a una pantalla negra. Eso es educación frontal. Y claro, si tú estás convencido que mediante la educación frontal vaya a hacer transmisión de contenido y con eso lograste el fin pedagógico, estos tiempos son desastrosos. Yo no estoy diciendo que esto sea una maravilla y qué rico que es lo que estamos viviendo, porque hay mucha gente que está muriendo, nos vamos a quedar sin ancianos, y yo no sé si estamos valorando eso. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Yo como vivo en Viña del Mar, cerca del mar, pero me meto a la playa, no como esos mares fríos de la zona donde están ustedes. Una de las cuestiones que aprendí en Viña del Mar, sobre todo por el tipo de playa, es que hay momentos en que uno tiene que capear la ola. Y cuando estáis capeando la ola, lo único que pensáis es en capear la ola. Y estamos en eso. Y mientras estamos capeando la ola, yo digo, a ver, ¿qué provecho le podemos sacar a esto? Y claro, si el Ministerio de Educación no forzara a los profesores a entregar contenido, porque incluso no ha querido retirar el CIMSE, sería mucho más simple, ¿no? Pero estos son momentos maravillosos para que todo lo que... Yo no soy profe, entonces yo reproduzco estas cosas que comentan en la cooperativa nomás, los que sí son profe, pero para que todos los temas transversales del currículum estén súper presentes, porque efectivamente son tiempos que si los sabemos aprovechar bien, y ahí más que la institucionalidad de escuela, yo creo que va a depender de la voluntad subjetiva de profesoras y profesores. Si lo sabemos aprovechar bien, los niños, niñas y adolescentes van a salir de este periodo comprendiendo mucho mejor el país en el que viven y por lo tanto en mejores condiciones para contribuir a todos los cambios que Marcelo ya presentaba. Marcelo Arancibia. Sí. ¿Quién se tomó el vaso? Oye, yo no me había dado cuenta lo de la silla. Así que ese ha sido un aprendizaje en esta conexión. Y lo segundo es que si no lo hago, voy a recibir reprimenda.
tengo que mandarle un saludo por la radio, por esta transmisión a mi querida y amada hija, Millaray, Amanda Arancibia Carrasco, quien está de cumpleaños hoy. Mira. ¿No es cierto? Cumple Saludos, 13 Millaray. años ya. Y tratamos de evitar eso, pero fue inevitable. Incluso como que le dijimos que como que este año no pasara, digamos. O sea, como que el próximo año cumpliera sus 13 años. Así que nada, un abrazo, la quiero, la amo mucho. Así que después tengo que ir a hacer algo con ella precisamente a la 1. Oye, no, yo creo que aquí hay dos cuestiones súper interesantes que se han generado en esta conversación. Una que tiene que ver con la oportunidad de la crisis. Yo creo que las crisis son siempre oportunidades, y con esto no quiero mirarlo desde el lado, digamos, condescendiente, con las condiciones, con un poco lo que decía Rodrigo, ¿no? Como estas condiciones que plantea Juan Domingo, ¿no es cierto? En las cuales obviamente estamos visualizando el desastre. Pero la crisis que estamos viviendo, ¿no es cierto? Por su concepción y por su esencia va a generar algo distinto a lo que ya estaba. De hecho, eso son las crisis. Por lo tanto, las crisis desde el terreno educativo se juegan como disputas políticas, ¿vale? Es decir, la educación se va a transformar en un terreno de disputa política, si es que ya no se ha transformado, digamos, o sea, siempre lo ha sido, ¿vale? Pero con mayor fuerza, yo creo que en este momento, y a propósito de lo que decía Rodrigo, efectivamente, vamos a ver qué triunfa, por decirlo así, de manera muy quizás como caricatura. ¿Qué triunfa? ¿El pasar el contenido o el desarrollar habilidades transversales, ¿no es cierto?, socioemocionales? ¿Qué triunfa? ¿Recibir a los alumnos y preguntarle, hacerle el diagnóstico respecto de los aprendizajes previos o trabajar con ellos actividades de contención socioemocional? Entonces, ese tipo de conversaciones son las que yo creo que nos tenemos que plantear, y lo que yo recomiendo y lo que hemos recomendado es que sean las comunidades educativas, ¿no es cierto?, las que se fortalezcan desde ese punto de vista. Es decir, ¿qué es lo que tendría que hacer el Ministerio de Educación aquí? Es más bien darle financiamiento a las comunidades escolares y educativas para que fortalezcan sus programas de trabajo socioemocional. En vez de gastar esa millonada de plata en el CIMSE, ¿no es cierto?, de seguro que serían mucho mejor recibidas por las comunidades educativas para fortalecer esos programas, que de hecho se habían recortado precisamente, ¿no es cierto?, en el presupuesto del 2020. Y lo segundo tiene que ver con esto de la educación online. Yo creo que la propuesta, lo que estamos viviendo ahora es una excepcionalidad. Efectivamente, hacer una clase online no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Una propuesta educativa online se prepara con mucho tiempo de anticipación, requiere de materiales previamente elaborados, de una secuencia y de un flujo didáctico también distinto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es adaptando lo que teníamos a la rápida, a la carrera, a una modalidad distinta, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que nos estamos poniendo nosotros mismos la soga al cuello al hablar de que estamos haciendo docencia virtual o clases virtuales. O sea, yo creo que tenemos que ser en ese sentido incluso más transparentes también con nuestros estudiantes. Escribimos un texto que está publicado en la página web de nuestra facultad, Humanidades, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, humanidadesUH.cl, con el profesor Rodrigo Hidalgo, en el cual una de las recomendaciones que le damos a los profesores es precisamente no creerse el cuento de que están haciendo docencia virtual. Porque efectivamente creo que ahí hay un error conceptual, digamos. O sea, lo que nosotros a lo más vamos a hacer es adaptar ciertas cosas a ciertas modalidades, a ciertos espacios, a ciertos entornos. Y que lo vamos a hacer mal, a lo mejor es muy probable que cometamos errores. Y ahí es donde tenemos que también generar ciertas empatías por parte de nuestros estudiantes. Llamar la atención también respecto de por lo que también me he informado, hay incluso procesos de judicialización, ¿no es cierto?, de demandas, ¿no es cierto?, por procesos educativos que no están ocurriendo como supuestamente deberían ocurrir en un contexto de normalidad.
Y ahí el concepto que se ocupa en términos jurídicos es el de equivalencia. Es decir, que se está criticando que lo que estamos viviendo por contextos online no es equivalente a la enseñanza que se produciría en contextos presenciales. Y ahí uno efectivamente se da cuenta, digamos, de que finalmente el error está en que estamos, incluso desde las instituciones de formación, en el discurso ofreciendo algo que realmente no es lo que tenemos que ofrecer. Marcelo, bueno, Quizás se nos van los minutos. Yo les quiero dejar unos segundos a cada quien para despedirnos y dejar en ascuas la segunda parte que seguramente habría sido tan interesante como esta, y otra cantidad de temas que se me habían cruzado pero que no vamos a alcanzar. Pía Ramírez, a propósito de hijas, Pía Ramírez García dice: desde nuestra realidad, educación preescolar, cabe mencionar las enormes brechas que tenemos para otorgar lo que nos exige una educación de calidad para niños y niñas hasta los 4 años. ¿Cómo hacemos que nuestros niños y niñas aprendan frente a una pantalla si el 60% de nuestras familias son migrantes, con trabajos informales, muchos sin acceso a internet? Desde esa mirada es importante promover la educación emocional de las familias en su totalidad. Excelentes reflexiones y saludos. Estimados, queridos amigos, Rodrigo Araya, Juan Domingo Ramírez, Marcelo Arancibia, unos segunditos para despedirnos y dejar plantear algunas cosas para seguir en las redes. Mal que mal vamos a seguir sumeados, ¿no? Así es que nos podrán continuar o les podrán continuar haciendo algunos alcances la audiencia. No sé, partamos con Juan Domingo, ¿no? Twitter, vamos por la casa. Twitter y todo. Ernie, Pía, hijas, nietos y nietas, saludos, porque si no me matan. Aida, que está abajo tratando de contener al zoológico que tenemos y que nos sube al segundo piso. Me pareció vital lo que dijo Marcelo en la última parte. Yo creo que toda reflexión tiene que partir de la realidad, y la realidad es esa. No estamos haciendo educación online. Eso es una verdad. Y es muy peligroso de que creamos que estamos haciendo educación online, porque no creo que se estén produciendo aprendizaje. Lo segundo, que de repente nosotros partimos de análisis de políticas y se nos olvida lo que yo decía al comienzo sobre el tema de comunicación. Se nos olvida preguntarle a los niños, y creo que no lo hacemos en clase, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer y qué están dispuestos a hacer? Y lo otro, que siempre he querido desarmar esa maldita frase que dice: toda crisis es una oportunidad. No, cuando yo estoy con el barro entrando a mi casa, cuando yo tengo hambre, cuando yo tengo frío, cuando no puedo ir al colegio, tomar desayuno y almorzar, no es una oportunidad. O sea, la crisis es crisis. Seguramente para nosotros, que podemos estar en otros ámbitos, puede ser una oportunidad, pero para la gente que está sufriendo, no es una oportunidad. Eso. Gracias, Juan Domingo. Marcelo Arancibia. No, yo solamente despedirme porque como tomé la palabra últimamente y ya me extendí demasiado, lo que sí dispuesto y encantado de si hay otra invitación en el futuro cercano, antes de que volvamos a la supuesta normalidad. Rodrigo, un placer haberte conocido, ojalá podamos seguir en contacto, y Juan Domingo, como siempre, un placer dialogar contigo y verte. Saludos a la familia. Gracias. A todas las Gracias, familias, Víctor. además. Aquí estamos. Y Rodrigo, bueno, el abrazo de aquí para la cooperativa, para ti, para la familia también, por supuesto, y qué grato podernos ver y conversar, de ver que hay siempre estás en algo, Rodrigo, por favor. Bueno, cuando los padres nos dejan educación y no dinero, hay que estar en algo. No se puede hacer de otro modo. Oye, gracias por la conversación. Y así como Marcelo saludó a su hija, yo me sumo el saludo cumpleaños. Yo, para que no me reten en la cooperativa, tengo que decir que solo recordar que en Chile no hay educación preescolar. Lo que hay educación del nivel parvulario, que ya está incorporada a la educación escolar. De hecho, es parte de la educación obligatoria, ¿no? Y en la cooperativa hay una educadora de párvulos
que no son parvularias, son educadoras de párvulo, y si yo no dijera esto, me va a retar absolutamente. Una de las discusiones que hay hoy día es cómo hacer el tema de la vuelta. No la vuelta a clases, porque eso es otro modo de ofender a los pedagogos y pedagogas de Chile, ¿no? Diciendo que tenemos que retornar a clases, como si durante este tiempo no hubiéramos estado haciendo clases, sino que la vuelta a las escuelas, la vuelta a lo presencial, para los que tienen educación en escuelas. Recordemos que hay otra gente que tiene otras opciones de educación en Chile. Y yo creo que, a propósito de lo que plantea Juan Domingo, la primera pregunta que hay que hacerles a los niños, niñas y adolescentes es: ¿qué has aprendido? En la cooperativa estamos promoviendo eso con las escuelas con las cuales trabajamos, ¿no? Preguntarles a los niños a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿qué han aprendido? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta, si es bien considerada por las autoridades del sistema educacional en Chile, podría provocar unos cambios curriculares, unos cambios en las bases curriculares que podrían ser maravillosos, para que por fin adecuemos la enseñanza al aprendizaje y dejemos de tratar de encuadrar el aprendizaje a nuestra enseñanza, que es lo que nos permite a quienes hacemos clases sentirnos superiores a los alumnos. Gracias por la invitación y bien, me toca ir a terminar de preparar el almuerzo. A eso vamos, todos. Un gusto, Rodrigo, y nos reencontraremos. Este ha sido el Canelos de hoy, un bonito encuentro, y seguro se van a repetir otros más. Continuamos aquí en la radio de la universidad. En un ratito más el contacto llega con Antonio Martel, que tiene otras temáticas también para traer aquí, y por supuesto nosotros ya nos reencontramos el día lunes. Un abrazo a todos y a todas. Chao. 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 Las primeras gotas de un nubarrón, los últimos arcoíris, las mañanas heladas y los mediodías dorados. A la mitad del día, Los Canelos. Todos los viernes, al mediodía, por Radio Universidad Austral de Chile. Los Canelos, en la mitad del Guadalazquén.